n, y n estructura de espacio vectorial, ¿no? Ya hemos recordado las operaciones, ¿no? Hemos quedado pues hablando del producto por escalar, y bueno, se me olvidó escribir algo, como si no tiene b, un vector con coordenadas a, b y c, entonces bueno, pues lambda b, me olvidé escribir eso, entonces lambda por b, pues es un vector que tiene coordenadas, pues lambda a, lambda b y lambda c, ¿no? Y entonces uno pues digamos gráficamente puede pensar que si b es un vector con cierta dirección, pues lambda b es un vector que tiene la misma dirección, y pues lo único que cambia es la longitud, ¿no? La longitud está afectada por el valor absoluto de lambda, y el sentido, que depende de si lambda es positivo o negativo, pues va, si lambda es positivo va en el mismo sentido, y si lambda es negativo, pues se invierte, ¿cierto? ¿Bien? Bien. Listo, entonces, sigamos. Bueno, bueno, entonces habíamos hablado también de la suma, ¿cierto? Entonces la suma también se puede describir geométricamente, que es algo que seguramente ustedes ya han visto en cursos de física, probablemente, ¿no? Entonces digamos que si B y W son vectores, digamos, y digamos que B es algo así, ¿cierto? Y W es algo así. Uno puede describir la suma geométricamente, ¿no? Digamos, uno lo que puede hacer es algo que se llama la ley del paralelogramo, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hace es como el vector W lo copio en el punto en donde termina B. Digamos, este vector W, así igualito como está, con la misma dirección y magnitud, lo copio ahí, ¿cierto? Digamos algo así. Y donde termina W, copio B. Algo así, ¿no? Más o menos. Y entonces, la suma va a ser el vector que va desde donde empezaron los vectores originales y donde terminan los vectores que copiamos. Deben terminar en el mismo punto, ¿no? Porque al ser un paralelogramo, se está escuchando cortado. Algunos están escuchando cortados, otros no. ¿Cómo me escuchan ahí en este momento? Un poco cortado. Bueno, a ver, es que a veces el internet me molesta. Bueno, normal. Bueno, sigamos ahí. Si algo, si sigue mal, pues me interrumpen, ¿listo? Bueno, entonces, la suma entonces es la que une este puntico verde que estoy yo acá señalando y el punto final donde se unen los dos, ¿no? Se unen los dos vectores azules. Entonces la suma va a ser, pues entonces, U más W. Perdón, B más W. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿alguien iba a intervenir? ¿No? Esta es lo que se llama la ley del paralelogramo, ¿no? Se llama la ley del paralelogramo. ¿Listo? Y aquí pues tengo un vector, copio el vector W justo donde termina B, y copio el vector B justo donde termina el vector W, y el vector, digamos, que une los dos, pues es que une el punto inicial de los vectores rojos con el punto final de los vectores azules, es la suma, ¿no? Otra forma también de verlo, hay otra forma de sumar vectores, y lo que se llama la ley del polígono, ¿no? Veamos otros dos. Que este es B. Y digamos que yo tengo por acá W. Entonces, si yo los quiero sumar, pues lo que puedo hacer es, por ejemplo, copio el vector B tal cual como está, y donde termina el vector B,
copiamos el vector W, ¿cierto? Algo así. Y entonces el vector que une el punto inicial y el punto final, ¿cierto? Bueno, digamos que este es el punto final. Ese vector va a ser B más doble, ¿no? Y esto pues en física o en algunos otros lugares lo llaman la ley del polígono, ¿cierto? Como las interpretaciones geométricas de la suma de vectores, ¿no? Igual pues si uno tiene componentes, pues recuerden que si uno lo tiene descrito en componentes, pues la suma va a ser simplemente sumar coordenada por coordenada, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ya hemos hablado del producto por escalar también. Bueno, algo importante acá, recordar que hay unos vectores que son, digamos, generadores de los demás, ¿no? Entonces, digamos, en R3, denotamos por I, J y K a los siguientes vectores. Entonces, el vector I, como con un gorrito representando que es un vector, pues va a ser el vector 1, 0, 0, ¿cierto? El vector J va a ser el vector 0, 1, 0. Y el vector K va a ser el vector 0, 0, U. ¿Cierto? Eso es lo que pues, en álgebra lineal también uno llama la base canónica, ¿no? La base canónica de R3. Entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente cualquier vector de R3 se puede escribir entonces como una combinación lineal de estos tres, ¿no? De hecho, pues digamos, si digamos B es un vector de coordenadas A, B, C, un elemento en R3, entonces pues yo también puedo escribir el vector B en términos de I, J y K, ¿no? Entonces B se puede escribir, por ejemplo, como A veces el vector I más B veces el vector J más C veces el vector K, ¿cierto? Digamos que eso no tiene, pues no tiene problema. Básicamente, pues, el vector I, J y K, pues van a tener justamente como escalares las respectivas componentes del vector B, ¿no? ¿Cierto? Eso es algo que pues a veces es útil tenerlo de esa manera, por ejemplo, cuando vayamos a definir el producto cruz va a estar definido en términos de estas coordenadas I, J y K. Bien. Entonces, bueno, hablemos de rectas, entonces. Rectas. Entonces, bueno, pues todos conocemos las rectas. Entonces, ¿qué pasa en R3 o en Rn en general? Pues, digamos, si estoy en R3, vamos a pintar un plano acá. Un espacio, pues pintamos acá el espacio R3 con el eje X, el eje Y y el eje Z. Pues, ¿qué necesito yo para determinar una recta? Pues para determinar una recta se necesitan dos elementos. ¿Cuáles son? Entonces yo necesito dos cosas. Primero, un punto por donde pase la recta y una dirección. Y la dirección pues va a estar dada por un vector. ¿Sí? Entonces ese vector llamémoslo D. Entonces básicamente, si yo quiero determinar una recta, necesito un punto y la dirección de la recta. Entonces con eso ya puedo determinar completamente la recta, ¿no? Si yo tengo una recta, tengo el punto y la dirección, pues básicamente ya ahí ya puedo determinar todos los puntos de la recta, ¿no? ¿Cierto? La recta L. Entonces escribámoslo por acá. Entonces, digamos, la recta L está determinada, está completamente determinada. Completamente determinada.
por un punto P en la recta, y un vector dirección. Un vector dirección que llamémoslo D. Entonces uno para determinar una recta solo necesita un punto y un vector dirección. Sin embargo, esa descripción no es única. ¿A qué me refiero con eso? O sea, yo puedo, la misma recta la puedo describir con puntos y vectores de dirección diferentes. Nomás aquí en este dibujito, por ejemplo, yo podría, en vez de poner este punto rojo y este vector verde, hubiera podido poner, por ejemplo, otro punto cualquiera sobre la recta, y otro vector dirección, incluso un vector que vaya en el sentido opuesto. ¿Okay? Entonces yo hubiera podido poner este como vector dirección. Y pues me estaría describiendo realmente la misma recta, ¿no? Entonces, digamos un punto y una recta, un punto y un vector, perdón, determinan una recta. Pero una misma recta puede estar descrita de diferentes maneras con puntos y vectores de dirección. ¿Ven? Entonces, bueno, quitamos tenemos esto último que pinté ahí. Listo. Entonces, bueno, y de hecho, pues esto me da lugar a algo que se llama la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, fíjense que si, digamos, si yo tomo un punto cualquiera en la recta, digamos, x, y, z, es un elemento en la recta L. Entonces, fíjense, pintémoslo acá, es un punto. Si tengo un punto x, y, z acá. Entonces, fíjense que como vectores, realmente yo puedo escribir x, y, z en términos de p y d. ¿Cómo? Entonces, tratamos de pintar aquí esto. Pues fíjense que yo puedo pensar a p como un vector, ¿cierto? Borramos la letra P acá para que no nos confundamos. Entonces, fíjense, este punto P yo lo puedo pensar como un vector. Y pues el punto X, Y, Z también lo puedo pensar como un vector. Entonces, fíjense que yo puedo llegar al punto X, Y, Z a partir de P sumando un múltiplo de D, por la ley esta del polígono justamente, ¿no? Entonces, fíjense que este vectorcito, el vector que va de P a X, Y, Z, es realmente este vector que estoy señalando acá. Esto es un múltiplo. Esto es un múltiplo de D, del vector D. Es un múltiplo del vector D. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tomo un punto cualquiera en la recta, entonces yo sé que existe un escalar, existe un t, número real, tal que pasa lo siguiente. Tal que el punto x, y, z es el punto p original, visto como vector, pues digámoslo así si quieren, p como vector más un múltiplo del vector de dirección, es decir, t veces d. Bien. Bien, entonces esta ecuación es lo que se llama la ecuación vectorial de la recta. ¿Sí? Lo que se llama la ecuación vectorial de la recta. La ecuación vectorial de la recta. Y es una forma, pues, de escribir paramétricamente con un parámetro, que el parámetro físico, el parámetro es el t. Ese t que está ahí es variable, ¿no? Dice que el p y el d son vectores fijos, pero el d sí es variable. El t, perdón, el t es variable. El t y el d son fijos, el t es variable. ¿Bien? Damos un ejemplito de cómo se ve. Entonces, ejemplo. Es determinar
la ecuación de la recta. ¿Qué pasa por el punto 1, 0, 0 con dirección J, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Pues esto nos dice entonces que este señor es el punto P y este J es el vector dirección. Bien. Luego, pues simplemente es aplicar esta ecuación que tengo acá subrayada, esta, para este caso específico, ¿no? Entonces lo que me dice es que todo punto en la recta, x de z, es de la forma el punto inicial 1, 0, 0 más t veces el vector dirección, que pues recordemos, j era 0, 1, 0. Y pues ya, eso es todo. Entonces, podemos incluso separarlo por componentes. Entonces, si uno lo separa por componentes, fíjense que esto me da x igual a 1, y igual a t y z igual a 0. Bien, esa sería la respuesta. Bien. Bueno, si quieren pasemos un momentico a GeoGebra y tratamos de graficarlo. Se puede dejar de compartir un momentico el tablero y pasaremos a GeoGebra. ¿Listo? Entonces ahí dejé compartir. Y vamos a compartir GeoGebra. ¿Listo? Vamos a ver. Una recta. Bueno, aquí para poder graficar en GeoGebra uno necesita 2 puntos. Lo cual pues tampoco es algo muy difícil porque la ecuación, dice que la ecuación me da formas de calcular puntos. Entonces, en un momento volvemos al tablero, calculamos 2 puntos y luego graficamos. ¿Listo? Entonces, voy a pasar otra vez al tablero. Listo. Entonces, en el tablero. Entonces, bueno, fíjense que estas ecuaciones paramétricas, pues lo que me van a dar es un punto para cada valor de t, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando t es 0, ¿qué punto obtengo? Entonces, fíjense que si t es 0, pues obtengo el punto inicial. El punto que obtengo es el punto 1, 0, 0. Bien. Si t es, por ejemplo, igual a 1, ¿qué punto obtenemos? Entonces, si t es igual a 1, el punto que obtenemos es 1, 1, 0. Bien. Y así sucesivamente. Yo podría calcular más puntos. Pero para graficar, pues solo necesito 2 puntos. Entonces, fíjense, los puntos son 1, 0, 0 y 1, 1, 0. Entonces, con estos puntos vamos a tratar de graficar la recta. ¿Listo? Entonces, bueno, volvamos entonces ahora sí a GeoGebra un momento. Ahora sí, entonces voy a tratar de graficar esto. Entonces, bueno, dice que la recta necesito 2 puntos. Entonces, el primero es 1, 0, 0. Entonces, a ver si lo logro. A ver, ¿cuál es el derecho? Creo que este es el derecho, ¿no? El eje X es el rojo. Entonces, 1, 1, 0 sería el punto
el punto por acá. Ese sería el punto, el primer punto, y el otro punto sería 1, 1, 0. Perdón, este es el punto, perdón. Lo escribí mal, a ver. El primer punto es 1, 0, 0. Entonces 1, 0, 0 debería ser este punto, ¿cierto? Ahí está, 1, 0, 0. Y el segundo punto sería 1, 1, 0. Debería estar como por acá. Bueno, algo así. Y entonces esa recta negra que apareció ahí, esa sería la recta. Esa sería la recta generada por esos dos puntos. ¿Bien? Esta sería la recta generada por estos dos puntos. A ver si la puedo rotar un poquito. A ver. Entonces, fíjense que es una recta que está contenida en el plano XY. Tiene que ser un poquito inexacta porque el B no es exactamente el punto. Por eso como que no se ve completamente paralela al eje Y, pero esa es, ¿no? Pero a ver, arreglémoslo acá un momentico para 1. 1, 1, 0. Listo. Bueno, ahora sí ya, ahí se arregló, ¿no? Pero listo, esto es una recta que es paralela al eje Y que pasa por los puntos A y B. ¿Listo? Bueno, eso era algo muy difícil de hacer. Listo. Pues volvamos al tablero otra vez. Listo. Pero bueno, esa era una recta. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, entonces sigamos. Bueno, otra cosa importante de pronto que es bueno decir aquí es que si uno tiene dos puntos, también puede encontrar la ecuación paramétrica o la ecuación vectorial. ¿Sí? Eso es algo que quizás es bueno decir acá. Entonces, digamos, dados dos puntos, P y Q, es posible también determinar la ecuación de la recta que pasa por P y Q. ¿Listo? ¿Cómo hacer eso? Pues es muy sencillo. Básicamente, pues podemos hacer un dibujito para explicar. Básicamente, pues tengo el punto P por acá, tengo el punto Q por acá, y yo quiero, pues, encontrar la recta, o la ecuación de la recta, que pasa por esos dos puntos, ¿no? La recta S. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, básicamente, simplemente notar que el vector dirección, o un vector dirección que yo puedo tomar, es este verdecito que estoy resaltando acá. Es decir, el vector, dice que ese vector que acabo de pintar ahí es el vector que va de P a Q. Ese se puede escribir como Q menos P. ¿Bien? El vector que va de P a Q, pues es el vector Q menos P. Y ese lo puedo tomar como el vector dirección. ¿Sí? Y eso es lo único que tengo que hacer, básicamente. Entonces, pues la ecuación, que es la ecuación vectorial, tiene la forma, tiene la siguiente forma. Entonces, como lo mismo de antes, X, Y, Z. Bueno, el libro también a veces lo llama L de T, yo lo llamo X de Z, igual.
Entonces, L de t igual a x de z igual a un punto inicial que puede ser P o Q, da igual, no importa, pongamos P, entonces P más P veces el vector dirección, que en este caso sería Q menos P. ¿Listo? Y esta entonces sería la forma de encontrar, digamos, la ecuación vectorial de una recta que nos dan dos. Bien. Listo. Entonces sigamos. Bueno, el libro hace muchas cosas, pero pues nosotros tenemos que pasar un poco rápido sobre esta parte, ¿bien? Pero bueno, hagamos un ejercicio, un ejemplo de los que tiene el libro acá, y los demás pues se los dejo a ustedes para que los revisen, ¿listo? Entonces, un ejemplo. Ejemplo, entonces estamos haciendo el ejemplo 9. Entonces dice el ejemplo, un ave, va volando, en línea recta, con velocidad. Entonces, la velocidad pues es un vector, ¿no? Entonces tengo que decidir el vector, entonces la velocidad es 10 veces i más 6j más k. Fíjense que eso en coordenadas pues es el vector 10, 6, 1. Bien, donde digamos, aquí dice que XY representa sus coordenadas en tierra. En tierra y Z su altura. ¿Listo? Entonces dice, bueno, pues digamos en algún tiempo T sub 0, el ave está en la posición 1, 2, 3. Entonces dice, ¿dónde estará una hora después? Ah, bueno, esto es en kilómetros por hora, ¿no? Este vector las unidades son kilómetros por hora. Entonces, ¿dónde estará una hora después? Lo mismo, ¿dónde estará un minuto después? Y bueno, pues cuánto tiempo, finalmente dice cuánto tiempo tarda en subir 100 metros, 10 metros. Listo. Entonces, pues, dice que el movimiento entonces del ave está descrito realmente por una ecuación, por la ecuación de una recta, ¿no? Básicamente, pues es algo así, ¿no? Es como que en algún momento, en algún tiempo T sub 0, el ave está en el punto 1, 2, 3. Dice que ese es como el punto inicial, ¿sí? Como el punto inicial. Y luego, pues, tenemos en cuenta la velocidad, ¿no? Entonces luego dice que tiene un vector velocidad, y el vector velocidad es 10, 6, 1, ¿cierto? Sí, pues, hagámoslo en coordenadas, 10, 6, 1. Y pues básicamente entonces lo que nos dice es que el movimiento del ave está representado por esa recta, la recta que contiene el punto P y que tiene dirección B. Esa sería la recta, ¿cierto? Y pues ya bastante todo esto se convierte en un problema de encontrar ciertos puntos sobre esa recta. ¿Bien? Entonces, pues hagamos eso. Calculemos.
Entonces fíjense que, bueno, pues la primera pregunta, cuando nos está pidiendo una hora después, bueno, pero antes de eso, pues escribamos la ecuación paramétrica de la ecuación vectorial de la recta. Fíjense que la posición del ave después de t horas, en este caso, las unidades son kilómetros por hora, entonces la posición del ave después de t horas, la posición está en kilómetros por hora. Entonces en una hora estaría en 10, 12, 3. Sí, ya lo hacemos. ¿Listo? Bueno, entonces L de t, ¿cómo sería? Entonces es el punto inicial, que sería 1, 2, 3, más t veces el vector de dirección, que es 1. Bien, una hora después, ahora sí, una hora después, pues, ¿dónde estaría? Pues básicamente lo que tenemos que calcular es L de 1, está entrecortado. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo se escucha ahí? ¿Mejor? Un poco mejor. Listo, gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces dice, una hora después, pues básicamente lo que estamos pidiendo es la posición en... bueno, aquí implícitamente estoy suponiendo que el tiempo inicial estoy suponiendo que es 0. Entonces, bueno, dice que, entonces, esta ecuación vectorial, esta que está acá, cuando t es 0, dice que me da 1, 2, 3. Entonces, eso quiere decir que estamos viendo, o sea, que el ave empieza en la posición 1, 2, 3. Entonces, una hora después, pues básicamente lo voy a obtener evaluando L en 1. Entonces, L de 1, pues sería 1, 2, 3, más 10, 6, 1, ¿cierto? Y pues simplemente esto me da 11, 8 y 4. ¿Listo? 11, 8, 4. ¿Podría repetir lo último? A ver, ¿qué fue lo último? Ya no, listo. Bueno. Listo, Catalina. Entonces sigamos. Entonces, dice que esa es la posición una hora después, ¿no? Un minuto después, pues, ¿cómo se calcularía? Pues básicamente hay que pasar un minuto a hora, ¿cierto? Pues en este caso, entonces, sería la 60ª parte de una hora, ¿no? Es decir, T sería 1 sobre 60. ¿Cierto? 1 sobre 60 horas, pues es un minuto, ¿no? Y entonces lo evalúo. Entonces, L de 1 sobre 60, pues sería 1, 2, 3, más T veces, que sería 1 sobre 60, por 10, 6, 1. Entonces lo que me dé eso, ¿cierto? Y esto pues me daría igual a 1, ahora escribámoslo de una vez. Si esto uno se la cuenta y le da un sexto, 21 sobre 10, y 181 sobre 60. ¿Listo? Entonces, esa sería la posición un segundo después. ¿Listo? Bien. Esto sería un minuto después, ¿no? Y las unidades están en kilómetros ahí, ¿no? Las unidades están en kilómetros. Bien, ¿qué nos falta por resolver? Dice, ¿cuánto tiempo tarda en subir 10 metros? Pero bueno, pues me faltaría la parte B. Pues todo esto era la parte A, ¿no? La parte B. Entonces ahora nos piden, ¿qué nos piden? Nos piden encontrar básicamente el valor de T, se lo escribo en palabras acá. Debemos encontrar el valor de T
valor de t, tal que z, que recuerden que z era la altura, sea 10 metros, ¿no? Bien. Es lo que hay que hacer, ¿no? Encontrar el valor de t tal que z sea 10 metros. Entonces recordemos, digamos, de la ecuación paramétrica que tenemos acá, de la ecuación vectorial, tiene z. Entonces, z era... ¿dónde está z? Bueno, pero... bueno, sí, digamos, pues, exacto, lo que está diciendo Sara, ¿no? O sea, uno puede interpretarlo de dos maneras, ¿no? Una manera es que suba simplemente a altura 10 metros o que suba 10 metros desde donde empezó. Tiene dos interpretaciones. Entonces, sí, quizás la interpretación más acertada sea subir 10 metros desde donde empezó, ¿no? Entonces, más bien, entonces, si lo interpretamos de esa manera, entonces ya no diría yo que z sea igual a 10 metros, sino más bien, exacto, que sea z igual a 13 metros, ¿no? Sí, hagámoslo con esa interpretación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que subió 10 metros desde los 3 metros iniciales. ¿Listo? Muy bien. Sí, gracias, Paz. Listo. Entonces, pues hagamos eso. Entonces, ahora sí, de la ecuación paramétrica, pues ¿quién era z? Entonces, z es igual. De la ecuación paramétrica z era igual a 3 más t, ¿no? Y pues entonces tengo que ver cuándo esto es igual a 13. Pero 13 metros en las unidades, ¿no? Entonces, recuerden que las unidades están en kilómetros, ¿no? Entonces, 13 metros es... estamos en kilómetros, ¿no? Entonces, 13 metros serían 13 sobre 1000, ¿no? Metros, ¿cierto? Pues ahora sí, 3 más t igual a 13 sobre 1000 metros, ¿cierto? Entonces, pues ahora sí... bueno, pero entonces... pero un momento, hay un tema aquí, ¿no? Y es, tenemos un problema con las unidades, ¿no? Entonces, kilómetros, entonces, la posición inicial es 1, 2, 3, ¿cierto? No, estamos bien ahí, ¿cierto? Entonces, digamos, o sea, así como lo tengo escrito yo acá, estoy utilizando las unidades kilómetros, ¿no? Entonces, podría pasarlo todo a metros también. Porque 13, sí, estoy mal acá con las unidades. Tengo un problema con las unidades. Entonces no es 13, ¿no? Es el valor de t tal que z es igual a los 3 kilómetros iniciales más los 10 metros, ¿no? En este caso son 3 kilómetros. Sí, gracias. Tengo un problema aquí con las unidades. Entonces, a ver, arreglemos esto. Pues claro, debemos encontrar el valor de t tal que z sea igual a 3, los 3 kilómetros iniciales más los 10 metros. Entonces, claro, 10 metros pues son 0,01 kilómetros, ¿no? Ay, debería haber pasado todo a metros, pero bueno, ya tengo que terminar ya como lo tengo acá. Entonces, 10 metros pues son 0,01 kilómetros. Entonces, ahora sí, z, entonces debemos encontrar el valor de t tal que z es igual a 3,01 kilómetros. ¿Listo? ¿Está claro? Dígame algo. Tenemos un problema con las unidades, ¿listo? Pero bueno, ahora sí ya lo arreglamos, entonces arreglamos todo esto, a ver.
Listo, entonces debemos encontrar el valor de t, tal que z es igual a 3,01 kilómetros. Entonces esto es 3,01 y ahora sí ya, despejamos t, entonces t es igual a 0,01 horas. ¿Listo? Pues si uno lo quiere pasar a segundos o a minutos, pues puede hacer la conversión, ¿no? Bueno, si lo quiero pasar a minutos, pues entonces sería 0,01 por 60, ¿no? Minutos. Bien. O si lo quiero pasar a segundos, entonces sería igual a 0,01 por 3600 segundos. Y pues esto sí me da 36 segundos. ¿Listo? ¿Bien? Bien, bueno. Y un poco accidentado por las unidades, pero bueno. Listo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues vamos hasta qué hora. Vamos hasta las 10:45. Ah, bueno, todavía me queda un rato. Sí, sí, sí. 10:45, listo. Se confunde uno con un día es una hora, otro día es otra hora. Bueno, listo. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algún comentario? ¿No? Listo. Listo. Entonces sigamos. Bueno, hay otros ejercicios, otros ejemplos y otros ejercicios, pues ya ustedes los revisan y pues nosotros tenemos que seguir. Entonces pasamos al tema del producto interno. ¿Listo? Entonces el producto interno. O también se llama el producto punto. También, ¿no? También se conoce como el producto punto. Bueno, entonces, ¿qué es el producto interno? Bueno, es una forma de multiplicar vectores, pero de tal manera que no nos dan vectores, sino que nos dan números. ¿Bien? Entonces, definición, damos dados dos vectores, y pues puedo definirlo de una vez en Rn, ¿no? A con coordenadas A1 hasta AN, B con coordenadas B1 hasta Bn. Definimos el producto punto entre A y B, que se denota así, aunque también a veces cualquiera de las dos notaciones las vamos a usar distintamente. Entonces se puede con un punto entre los dos o los dos vectores entre corchetes, entre paréntesis triangulares, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esto? Esto se define como simplemente multiplicar componente a componente y sumar. Es decir, en este caso sería A1 por B1 más A2 por B2 más AN por BN, ¿no? Y este resultado, pues, no es un vector. Fíjense que este resultado es un número real. ¿Listo? Este resultado es un número real. Entonces, bueno, esto es lo que se llama el producto punto o el producto escalar entre dos vectores. ¿Bien? Entonces, pues básicamente uno tiene algunas propiedades del producto punto. Entonces, escribámoslas rápidamente. Propiedades, entonces la primera es que si yo hago el producto punto de un vector con sí mismo, eso siempre es mayor o igual que 0. Y, de hecho, pues es igual a 0. Y solo si
el vector era el vector 0. ¿Bien? Segunda propiedad, distribuye el producto por escalar. Este producto punto distribuye el producto por escalar. Eso quiere decir que, digamos, alfa es un número real. Entonces, yo hago alfa por el resultado entre el producto punto de A con B. Dice que esto realmente, esto que está acá es una multiplicación de números reales, ¿no? Alfa es un número real y el producto punto entre A y B es un número real, pero esto es compatible. Eso quiere decir que esto es lo mismo que hacer el producto punto entre alfa por A, que esto es un vector, y el vector B. ¿Listo? Tercera propiedad es que el producto punto distribuye la suma. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que si yo hago el producto punto entre A y la suma de dos vectores B y C, pues esto se distribuye, esto es A punto B más A punto C. Bien. Y la última propiedad es que esto es conmutativo, es decir, que el producto punto entre A con B es igual al producto punto entre B con A. De hecho, pues si uno combina la 3 y la 4, también eso le dice que este producto distribuye también en el otro orden. O sea, si yo pongo la suma de primeras, hago el producto punto con un vector, también puedo distribuir, ¿no? Es lo que también el libro dice después, pero bueno, no escribamos tanto. Listo. Bien. La demostración de esto, pues se las dejo a ustedes como ejercicio, no es algo nada difícil, simplemente seguir la definición y ya. Algo importante acá, es que uno puede usar el producto punto para calcular la longitud de un vector. ¿Bien? Fíjense que la longitud del vector, digamos, A, con coordenadas A1 hasta N, es, digamos, esto se denota como la norma de A, o la longitud de A, y esto se define, o se puede mostrar que es igual a la raíz cuadrada del producto punto de A con sí mismo, ¿no? O dicho de otra manera, lo escribo explícitamente, esto es la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, y así sucesivamente más AN al cuadrado. ¿Listo? Esa es la longitud del vector, que también a veces se llama la norma. Sí, digamos que la palabra norma queda un poco mejor porque, digamos, cuando uno tiene vectores en R4 o en más dimensiones, pues ya no tiene mucho sentido hablar de longitud, ¿no? Que ya no tiene una representación estricta, entonces, por eso también se usa a veces la palabra norma. Bien. Y bueno, teniendo en cuenta esto, pues, un vector se dice unitario, que es la longitud, también la norma. Entonces, bueno, un vector se dice unitario si tiene norma 1. Pues un vector unitario es un vector de norma 1. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, solamente para fijar ideas, damos un ejemplo de esto, solamente para que sepamos, para que todos tengamos claro que estamos hablando de lo mismo. Entonces, un ejemplito. Entonces, hallar la distancia entre los vectores I y J. ¿Listo? Entonces, bueno, pues es algo que no he dicho explícitamente, pero pues si uno quiere hallar la distancia entre los vectores, pues es lo mismo que calcular la norma de la recta, ¿no? Entonces, lo dibujamos aquí rápidamente, pues tengo acá el vector I,
tengo por acá el vector J, y entonces si yo quiero hallar la distancia entre ellos, pues eso es lo mismo, como la distancia entre ellos es esta longitud que está acá, esta longitud roja que estoy pintando, y eso pues es lo mismo que calcular la norma de la recta, ¿cierto? Bueno, si yo pongo este vector, el vector que va de I a J es J menos I, ¿cierto? Y entonces la distancia entre ellos es igual pues a la norma, o a la longitud de este vector, ¿no? Que es la norma de J menos I. Y esto pues ya lo puedo calcular, ¿cierto? Listo, no es otra cosa que pues la raíz cuadrada de J menos I. Entonces J menos I es el vector que tiene coordenadas menos 1, 1, 0, ¿cierto? Y esto pues es raíz de 2, ¿no? ¿Listo? ¿Bien? No tiene problema. Bueno, veamos una propiedad importante del producto punto, y es una de las razones por las cuales es tan útil. Es la siguiente, este es un teorema. Y nos dice lo siguiente. Entonces, hagámoslo en R3, aunque esto es cierto en Rn, pero solo en R3, porque en R3 tenemos la representación geométrica. Entonces, digamos, si hay D son vectores en R3 y θ, digamos acá medido entre 0 y pi, el ángulo entre ellos, el ángulo entre los vectores A y B, entonces el producto punto entre A y B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que este es el ángulo entre ellos, ¿no? Es decir, que hay dos maneras de medir el ángulo entre dos vectores. Entonces, por eso ponemos la condición de que sea el que está entre 0 y pi, ¿no? Porque fíjense que si yo tengo dos vectores, A y B, hay dos ángulos entre ellos realmente. O sea, el ángulo pequeño, que es el que al que estamos haciendo referencia acá, pero uno también podría medir el otro, ¿no? El externo. Pero bueno, digamos que la convención nuestra es que siempre estamos midiendo es el pequeño, el que está entre 0 y pi. Pues listo. Entonces, bueno, este teorema, pues que seguramente ustedes ya lo han visto en sus cursos de física, uno lo puede demostrar acá. Entonces, demostramos. Pues bueno, la demostración es básicamente usando el teorema del coseno, ¿cierto? Lo he visto en trigonometría, pensando en este triangulito que tengo acá, ¿no? Entonces, digamos, si yo quiero calcular, es un dibujo parecido al anterior, digamos, si yo quiero calcular la longitud de este vector, este negro que estoy pintando acá, que sería b menos a, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo hacer usando el teorema del coseno, ¿no? Entonces, por el teorema del coseno, el teorema del coseno, entonces yo tengo que la longitud del lado opuesto, que sería la longitud de la norma, perdón, la longitud de b menos a o la norma de b menos a, pues es igual a la norma del primero, no, bueno, esto es el cuadrado, ¿no? La norma del primero, la norma de a al cuadrado, más la norma de b al cuadrado, menos dos veces la norma de a por la norma de b por el coseno del ángulo, ¿no? La forma de hacer aparecer, digamos, el ángulo θ, ¿no? Listo, entonces ahora, ¿qué hacemos? Entonces lo que vamos a hacer es escribir la norma en términos del producto punto, ¿bien? Entonces recordamos que la norma, acá la norma, ¿sí? La norma se escribe en términos del producto punto. Entonces fíjense que si yo elevo al cuadrado esta definición de la norma,
pues tengo que la norma al cuadrado es igual al producto punto de A con sí mismo. Escribámoslo acá abajito. Entonces, que la norma de A al cuadrado es igual al producto punto de A consigo mismo. ¿Listo? Bien. Entonces hagamos eso para esta ecuación. Entonces fíjense que teniendo en cuenta eso, digamos acá, escribimos en términos del producto punto. En términos del producto punto. ¿Y qué nos da? Entonces, esto nos da pues, B menos A, producto punto con B menos A, igual a punto A más B punto B, menos dos veces, y esto sí lo voy a dejar quieto, la norma de A por la norma de B por el coseno de teta. Fíjense que acá esta parte es la que queremos despejar, ¿no? Entonces, la voy a subrayar. Fíjense que esta parte es la que queremos despejar de esta ecuación, ¿no? Porque esa es la que aparece acá. Norma de A por coseno de teta. Entonces, esa es la parte que queremos despejar. Entonces, básicamente lo que yo quiero mostrar es que todo el resto de la ecuación se reduce a A punto B. Eso es lo que queremos mostrar, ¿bien? ¿Y eso cómo lo hago? Pues básicamente es aplicar la propiedad distributiva del producto punto, de esta parte. O sea, en esta parte yo quiero aplicar la propiedad distributiva. Entonces hagamos eso. Entonces, fíjense que la propiedad distributiva me dice que entonces esta parte es igual a producto punto de B con B menos producto punto de B con A, y ahora distribuyo, eso es B con B, B con A, y ahora A con B y A con A. Entonces, menos A producto punto con B, más, fíjense que aquí me da menos por menos, entonces más A punto A, y esto es igual a, no voy a escribir tanto, a esto mismo. ¿Listo? Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Y bueno, pues ya ahí queda de concluir. Entonces, fíjense que B punto A y A punto B son lo mismo, entonces esta parte me da B punto B menos, bueno, más A punto A menos dos veces A punto B. Y esto, pues ahora sí voy a escribir todo lo que tengo al otro lado. Esto es A punto A más B punto B menos dos veces la norma de A por la norma de B por el coseno de T. ¿Listo? Y pues ya, seguro que ustedes ya vieron lo que hay que hacer ahora. Este B punto B pues se va con este B punto B, este A punto A se va con A punto A, el menos 2 se va con el menos 2 y pues obtenemos lo que queríamos, ¿no? Entonces A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de T. Y pues esto era lo que queríamos probar. ¿Bien? ¿Claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo. Entonces este teorema pues nos va a servir en varias oportunidades para hacer diferentes cosas durante este curso. Bien, un corolario de este teorema, es el siguiente, es conocido como la desigualdad de Cauchy-Barth. Me olvida cómo escribir Barth. Listo. La desigualdad de Cauchy-Barth. ¿Qué me dice la desigualdad de Cauchy-Barth? Básicamente me dice que el valor absoluto de A punto B siempre es menor o igual que la norma de A por la norma de B. Bien. Y pues esto es un corolario del anterior porque
Fíjense que pues el coseno, el valor absoluto del coseno de teta siempre es menor que 1. Bueno, aquí antes me olvidé escribir algo más en el colorario. Entonces, la desigualdad de Cauchy-Schwarz me dice que el valor absoluto del producto punto entre A y B es menor o igual que la norma de A por la norma de B, y la igualdad solo se tiene si A es un múltiplo de B. O alguno es 0. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, ya podemos demostrar esto, ¿no? Borramos esto. Pues bueno, fíjense que el coseno de teta siempre está entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir entonces que el valor absoluto del coseno de teta siempre es menor que 1. Entonces, pues ya está, porque tengo la igualdad anterior que ya hemos demostrado. Entonces significa que el valor absoluto de A punto B, pues entonces es igual a la norma de A por la norma de B por el valor absoluto del coseno de teta. Entonces, ¿cómo sacarle valor absoluto a la igualdad que ya teníamos anterior? Profe, ¿eso es norma o valor absoluto? Es que se cortó. Entonces repito lo último que estaba diciendo, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea de esta demostración? Es simplemente sacarle valor absoluto a esta igualdad, a la igualdad que acabamos de demostrar. ¿Listo? Entonces saco valor absoluto a esa igualdad. Entonces, eso me da esta última igualdad que escribí yo acá, ¿cierto? Que el valor absoluto de A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el valor absoluto de coseno de teta. O sea, el último es valor absoluto, los otros son normas. Fíjense que como la norma es mayor o igual que 0, al sacarle valor absoluto, nada de esto cambia. Esto queda igual. Lo único a lo que le saco valor absoluto es A punto B y coseno de teta. Pero como el coseno de teta es menor o igual que 1, menor o igual, entonces esto me queda menor o igual que sustituir coseno de teta, en vez de coseno, sustituir 1. Me queda norma de A por la norma de B. Entonces ahí tengo la desigualdad. Bien. Y fíjense que la igualdad se tiene cuando se tiene la igualdad, pues cuando el valor absoluto de coseno de teta es igual a 1. Es decir, si cuando el valor absoluto de coseno de teta es 1, es decir, cuando coseno de teta es igual a 1 o coseno de teta es igual a menos 1. ¿Y cuándo pasa eso? Esto es cuando teta es igual a 0 o teta es igual a pi. Cuando el coseno de teta es 1 o menos 1, cuando teta es 0, cuando teta es pi. Y en ese caso, pues básicamente es cuando son múltiplos, ¿no? Y cuando teta es 0 es porque tienen la misma dirección, la misma o el mismo sentido, los dos vectores. Es decir, uno es múltiplo del otro y acá es cuando tienen sentido opuesto. ¿Cierto? Y entonces ahí, pues ya probamos lo que queríamos probar, ¿no? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Claro esto? ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, estos 10 minutos que me quedan, voy a hablar de proyecciones y también, bueno, voy a decir algo sobre vectores ortogonales también. Entonces,
Fíjense que entonces, bueno, entonces en resumen tenemos la siguiente propiedad. Entonces, la propiedad que acabamos de demostrar es que el producto de puntos de A con B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces, fíjense que de acá uno puede despejar coseno, ¿cierto? Entonces, digamos, si A y B son vectores diferentes de cero, claro, que si son cero la norma es cero y de ahí no puedo despejar, ¿no? Pero si los vectores son diferentes de cero, entonces definimos, o bueno, no definimos, así. Bien, digamos que el ángulo entre A y B, pues es, entonces lo puedo despejar de acá, ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente decir, entonces coseno de teta es igual a punto B sobre la norma de A por la norma de B. O, dicho de otra manera, es que teta es igual al coseno a la menos 1 o el arco coseno de A punto B sobre la norma de A por la norma de B. ¿Sí? Entonces, esta ecuación pues nos sirve para encontrar ángulos entre dos vectores, básicamente. Esta ecuacióncita pues nos sirve para encontrar el ángulo entre dos vectores, ¿no? Esta es la forma de encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Bueno, entonces la próxima clase hacemos ejemplos sobre esa parte. Pero ahora quiero hablar un poquito de proyecciones. Bueno, pero antes entonces, fíjense que, digamos, si el ángulo entre dos vectores es pi medios, o sea, 90 grados, entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que el producto punto entre A y B, pues ya por lo que acabamos de demostrar, es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de pi medios, pero el coseno de pi medios es 0. Entonces, esto es 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso es algo importante acá. Entonces, A y B son ortogonales y solo si el producto punto entre ellos es 0. Bien. Y esto es algo muy, muy importante, porque es una forma rápida de saber si dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Bien. Bien. Entonces, esta, digamos, es una forma rápida de saber cuando dos vectores son ortogonales. Bien, hablemos de proyecciones y con eso terminamos el día de hoy y ya en la próxima clase vamos a hacer ya ejercicios de toda esta parte. Entonces, pues hablemos de proyecciones en estos 5 minutos que me quedan. Entonces, proyecciones. Entonces, básicamente, ¿qué se trata de esto? Pues, básicamente la idea es que yo tengo un vector, digamos, a ver, para seguir la anotación del libro, tengo un vector C, y tengo por acá un vector A. Lo voy a pintar así largo para que me sea más fácil explicar. Listo, entonces tengo dos vectores ahí. Digamos que entre ellos hay un ángulo θ. Y entonces yo quiero encontrar la proyección ortogonal de C sobre A. ¿Qué es eso? Es la forma o el vector que resulta de llevar de forma ortogonal
el vector C sobre la recta que genera el vector A. Entonces, como este vectorcito que va a aparecer aquí azul. Esto es como entonces voy a anotar la proyección del vector C sobre el vector A. ¿Sí? Y este se llama pues, la proyección de C sobre A. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Pues fíjense que ahí ese triángulo, si yo lo voy a pintar un poquito más grande por acá, pues este vector, para no escribir tanto, llamémoslo B. ¿Listo? La proyección de C sobre A. Entonces, bueno, pues fíjense que voy a volver a pintar ese rectángulo que resultó ahí. Entonces lo que tengo es acá C. Aquí tengo V. Y aquí tengo θ. Y entonces el punto es que este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces, pues yo puedo, por ejemplo, calcular el coseno de θ, ¿no? Usando ese triángulo rectángulo, ¿no? Pero recuerden que el coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Ahora sí, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero en este caso, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Entonces dice que el cateto adyacente pues está dado por el vector B. Entonces el cateto adyacente mide la norma de B. Y la hipotenusa mide la norma de C. ¿Listo? Esto lo puedo escribir en términos de productos puntos, claro. Si ustedes saben que la norma, o bueno, no, dejémoslo en términos de la norma, más bien, dejémoslo en términos de la norma, y más bien usemos la ecuación que ya probamos. Pues por otro lado, por otro lado, pues el coseno de θ, yo lo puedo calcular en términos de los productos puntos, sí. Ustedes recuerdan, lo acabamos de despejar, eso es el producto punto, por ejemplo. Fíjense que yo puedo utilizar el vector A para calcular el ángulo θ, el vector A y el vector C. Entonces esto se puede calcular como el producto punto entre A y C sobre la norma de A por la norma de C, ¿no? Estoy usando el producto punto para calcular el coseno de θ. Entonces, digamos, esa es la fórmula anterior, ¿no? ¿Listo? Entonces, finalmente, pues igualando, entonces lo que tenemos es que el producto punto de A con C sobre la norma de A por la norma de C es igual a la norma de B sobre la norma de C. Y bueno, entonces de acá el que me interesa es B. Entonces, pues finalmente yo puedo despejar de acá la norma de B. Entonces, ¿qué me queda? Pues fíjense que ahí se me va a cancelar el C, ¿cierto? Y lo que voy a obtener es que esto es A.C sobre la norma de A. Bien. Entonces, el vector B mide eso, A.C sobre la norma de A. Bien. Entonces, fíjense que como el vector, con esto termino, como el vector B tiene la misma dirección
de A y tiene esa longitud, entonces lo que vamos a obtener es esto, que B igual a la proyección del vector C sobre A es igual a punto C sobre la norma de A, que es su longitud, y como va en la dirección de A, entonces lo voy a multiplicar por A sobre la norma de A. O dicho de otra manera, esto es A punto C, es decir, sobre la norma al cuadrado, o sea que lo puedo escribir como A punto A por el vector A. Y esta es la proyección. Bien. Bueno. Y acá vamos un poquito apurados, pero bueno. La proyección, la próxima clase hablamos un poco más de eso. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta final? ¿Por qué al inicio buscamos despejar coseno? Porque, digamos, lo que yo quería era obtener una relación entre o lo que yo quería era calcular la norma de B, ¿no? O sea, el objetivo siempre fue, digamos, calcular la norma de B en términos de lo demás, en términos, digamos, de C y A. Eso es lo que queríamos hacer, ¿bien? Entonces, por eso fue que despejamos coseno. Por eso fue que acá expresamos coseno por un lado con el triángulo rectángulo y por otro lado con la fórmula anterior. La idea era calcular la norma de B en términos de C y de A. ¿Bien? Bueno, igual pues mañana tenemos clase, ¿no? Mañana hoy pues, todavía no me he aprendido el horario. No, mañana no, el jueves. El jueves tenemos clase otra vez, entonces el jueves hacemos un poco más ejercicio sobre esta parte y explicamos nuevamente, ¿listo? Bueno, entonces les agradezco mucho, nos vemos el jueves, ¿listo? Listo, que estén bien, chao, chao a todos. No sé bien cómo vincularlo, pero voy a intentar, ¿listo? Lo que pasa es que como yo el OneNote lo uso de una tableta externa al computador, entonces no sé si eso me genere problemas, pero voy a intentar, ¿listo? Mostrar la última fórmula, sí, claro. Bueno. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el jueves. Que estén bien. Gracias, profe. Listo, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Ya. Chao.